Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bienvenidos a esta actividad de Suteba Matanza, conducción multicolor. Esta actividad está convocada por las Secretarías de Cultura y Educación y de Formación Político-Sindical. Es decir, me acompañan de ambas secretarías las compañeras Ana Icao, la compañera Norma Trípodi y el compañero que es el secretario de Formación, Fabián Ponce. Mi saludo a ellos. Hoy nos acompañan y hoy recibimos con mucho afecto y alegría a los compañeros Darío Valvidares, Inés Rosbaco y Miguel Andrés Brenner. Esta actividad, que fue concebida con la idea de empezar a abordar o de abordar qué significa reflexionar sobre esta etapa que hemos vivido y que seguimos viviendo bajo la pandemia de la educación en estos tiempos y bajo el signo de la conectividad, ¿verdad? Y nos hacíamos algunas preguntas. ¿A dónde va la educación de nuestro país? Si los medios virtuales han llegado a la educación para quedarse, hasta cuándo los seguirán pagando los docentes de sus bolsillos y hasta qué punto, en esas condiciones cada vez más onerosas, puede seguirse hablando de educación gratuita. Si la razón instrumental, es decir, la aptitud para el dominio de los recursos tecnológicos, prevalecerá definitivamente sobre los contenidos curriculares, sepultará el libro y a las clases tal como las hemos conocido hasta aquí, y cuál es el impacto de estas innovaciones y nuevos escenarios en las subjetividades y en nuestras niñeces, ¿no? Esos son algunos de los interrogantes, que no vamos a agotar hoy el tema, pero intentaremos sí comenzar a despejar algunas cuestiones y que también sirva para la reflexión de las compañeras y compañeros que están viendo y están escuchando. Antes de darle la palabra a los compañeros, yo no quiero dejar de mencionar un poco el marco político educativo, ¿no?, en que se presenta esta actividad de intercambio y diálogo. Un aumento escalonado del 15% acá en provincia de Buenos Aires, que ante la disparada cotidiana del precio de los alimentos no se nota en el bolsillo del docente. La presión enorme de autoridades y medios de comunicación masiva para el regreso a las clases presenciales sin que se hayan cumplido las mínimas condiciones pedagógicas, edilicias, ni mucho menos sanitarias. Un fenómeno más bien novedoso en la docencia, desgraciado sin duda, que también parece haber llegado para quedarse y que tenemos que abordar seriamente, que es el de la desocupación docente. Los nuevos condicionamientos del FMI, aceptados por el gobierno y que preceden un brutal ajuste y degradación de nuestra calidad de vida. Y por último, cuando hace una semana no más parecía prevalecer una importante apatía en la docencia, no porque no hubiera luchas, no porque en el interior no estuvieran los autoconvocados de Formosa, de Misiones, peleando por sus salarios, o las seccionales multicolor movilizándose, pero en general había un cuadro de bastante apatía, pero de pronto las muy oportunas declaraciones de la ministra Soledad Acuña tuvieron una virtud, que fue la de despertar fuerzas y sentimientos dormidos, y la ola de repudio que se expresa en cartas, canciones, poemas, que unen la indignación con una renovada creatividad, tanto de docentes como de escritores, de poetas, de músicos, ¿no? Ha sido una catarata donde ha aparecido no el odio, no, sí la indignación, sí la justa ira y sobre todo el sentimiento del orgullo de ser docente, ¿no?, que yo celebro. Así que bueno, sin más prolegómenos, yo quiero invitar al compañero Darío Valvidares. Tenemos aquí su libro,
¿no? Uno de ellos, ¿no es cierto? La educación en la era corporativa, y subtítulo La trama de la desposesión, que es una edición conjunta entre Contrahegemonía Web y Herramienta, y que ahora el compañero Darío nos anoticia, nos da una buena noticia, de que el libro está publicado en la página de Contrahegemonía Web, de manera virtual, se puede descargar, y les puedo obviamente hacer una cálida recomendación, una entusiasta recomendación, de que se trata de un libro de consulta muy importante para saber dónde estamos parados en el campo educativo, ¿no? Darío Valvidares, profesor y licenciado en letras, investigador, docente, fue rector de la Escuela de Comercio 3, yo lo digo en tiempo pasado, no sé si lo sigue siendo, Escuela de Comercio 3, Hipólito Vieites, en Cava, autor del ensayo La novela educativa o el relato de la alienación en 2005, con prólogo de Osvaldo Bayer, publicó artículos en la revista Novedades Educativas, en Contrahegemonía Web, en Rebelión y en Otras Voces en Educación. Él además es productor periodístico y columnista del programa radial La Deuda Eterna, que se transmite por Radio La Retaguardia, y recientemente, bueno, publicó este libro que les mostraba, La educación en la era corporativa. Le damos la bienvenida y yo me voy a mutear para darle la palabra al compañero. Bienvenido, Darío, y te vamos a escuchar con atención estos 20 minutitos que tenemos previstos. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio al que me convidaron a venir, a charlar un rato entre compañeros. Y bueno, por supuesto que las cosas no están bien, las cosas vienen mal históricamente, por lo menos desde hace 40 años, cuando se cambia el registro y la clave, de alguna manera, de lo que es la epistemología de un proceso de saberes. ¿Por qué empiezo por acá? Porque en realidad, decía Mark Twain, es más fácil mentirle a la gente que convencerla de que le están mintiendo. Y esto es lo que viene pasando desde los comienzos de la llamada reforma educativa. Nos habían dicho primero que lo bueno era descentralizar el sistema porque era muy grande, era elefantiásico, y uno se pregunta, ¿para qué se sanciona una ley nacional de educación cuando la educación no está nacionalizada? Uno de los primeros puntos que habría que revisar. Creo que estamos frente a un debate muy intenso que la pandemia del COVID aceleró muchísimo, porque desde los primeros tiempos de los 90, cuando los organismos internacionales, vía programas directos, digo uno, el PRODIMES del Banco Mundial, que iba directamente a las escuelas, monitoreado por el propio banco, fuimos pasando de a poquito a la intervención de lo que yo llamé la verdadera organización viral parasitaria, que son las redes de ONG y fundaciones que dependen de las grandes corporaciones. Esto vino funcionando muy fuertemente hasta que las grandes corporaciones, gracias a la pandemia, se empezaron a ocupar concretamente de sus propios negocios. Entonces ya no necesitaron directamente el ariete, que sigue funcionando, obviamente, de las fundaciones o de las ONG, como Teach for America de Wendy Cobb, que acá la subsidiaria es Enseña por Argentina y en Latinoamérica es Enseña Colombia, Enseña Perú, Enseña México, digamos, toda esa red parasitaria que produce lo que llamamos los procesos de endoprivatización educativa, que llegan y ahora, vía tecnológica, a la construcción del propio currículum. Es decir, ya estamos enfrentando aquello que por ahí decía la OCDE con las pruebas PISA, ¿no? Que decía,
que había que ellos no intervenían directamente en las currículas de los países, que era de modo general para medir competencias, para evaluar al país. Sin embargo, ahora, con estos nuevos sistemas interconectados, a lo que estamos empezando a asistir es a currículas estandarizadas a nivel mundial. Bien, quiero hacer un breve paréntesis, primero para expresar mi repudio a los dichos de la ministra Soledad Acuña. Pero también entiendo que la ministra Soledad Acuña y tantos otros que lo que hacen es abrevar permanentemente en sus mandantes, estoy hablando de esas fundaciones como de las que ella viene, ¿no? La Fundación Sofía, fundada, que tuvo como socio fundador nada menos que al jefe de gobierno actual, Horacio Rodríguez Larreta, y que intentaron en los 90 poner su propio proyecto durante el gobierno de Decibe, que era el proyecto de escuelas autónomas, que no era más que el de financiamiento de las escuelas y caminar hacia un proceso de charterización. Aquí no se logró, pero Narodowski sí lo logró en Ushuaia y también se logró en San Luis. En fin, son varios los problemas porque son varias las perspectivas de un proceso de colonialidad creciente. Y hay un proceso de colonialidad del ser, que es de carácter ontológico, que seguramente lo pueden trabajar mucho mejor que yo, Andrés e Inés, y un proceso epistemológico, que ese es el de la colonialidad del saber. Y en este proceso de colonialidad del saber hemos dado varias vueltas porque siempre lo hemos sufrido. Desde la conquista de América en adelante hemos sufrido la colonialidad del saber. Hemos pasado en aquellas épocas de un proceso de la pedagogía española a la pedagogía criolla, y siendo la misma en realidad, y cambiaba el nombre, ¿no? Pasamos a Pestalozzi y Spencer. Bueno, el positivismo ahí entró con todo para fijar ciertos valores de clase. Bien, esa era y fue una pelea de muchos educadores y de la pedagogía crítica. Pero desde los 80, para poner un promedio, porque en realidad el Banco Mundial arranca en los 70 con el famoso documento de el saber hacer, más que el saber, para empezar a generar el tema de las competencias. Pero no me quiero desviar de lo que dije de Acuña, porque Acuña es una buena alumna y aprendió muy bien el documento del Banco Mundial que se llama Informe sobre el Desarrollo Mundial del 2018, donde dice, en el aula los docentes no están lo suficientemente capacitados para evaluar aprendizaje de manera eficaz. Y sigue. Quiero decir esto y quiero dejar aclarado, porque nada sale de sus cabecitas. Todo está metido y está guardado en su memoria. Lástima que es una memoria represora, pero está guardado en su memoria y esto es lo que van reciclando de manera permanente. Por eso digo, y cito la frase siempre de Mark Twain, que es más fácil mentirle a la gente que convencerla de que le están mintiendo. Entonces la pregunta es, ¿qué educación? Tenemos ya un problema teórico que no vamos a poder discutir acá, que es el epistemológico, es decir, un problema de la colonialidad del saber, además del ontológico, ¿no? Y estos procesos encadenados de endoprivatización creciente del sistema educativo, que es un proceso de colonialidad corporativo, porque ahí está Google, ahí está Discovery Communication, que ahora es Discovery Education, y así se fueron reciclando estas grandes corporaciones que no tenían que ver con educación, pero que sí están prefijando un nuevo enfoque pedagógico instrumental, racionalizado dentro de esta epistemología colonial del saber. Han abandonado ya estos principios con los cuales a los docentes nos volvieron locos durante 10 o 12 años de las tecnologías de la información y la comunicación, y ahora nos hablan de las tecnologías de los aprendizajes.
las TAC, tecnología del aprendizaje y la comunicación, que incluiría las anteriores. Lo interesante de todo esto es que ya se está usando tecnologías del aprendizaje y se corre lo que tiene que ver con la conceptualización de la pedagogía. Y entonces, acá estamos frente a otro nuevo problema, que empecemos a naturalizar las tecnologías del aprendizaje, que es por lo que vienen. Entonces, saberes versus competencias, ya ganaron. Por ahora esa batalla la tienen ganada. Son competencias a nivel mundial lo que hay que desarrollar en las escolaridades. Pedagogía crítica social, no, si nos dicen que estamos adoctrinando, cuando en realidad esta colonialidad epistemológica es la verdadera doctrina que están bajando desde hace bastantes años. Entonces, habría que ponerse a pensar seriamente y habría que empezar a denunciar seriamente los procesos de adoctrinamiento globales y locales y regionales, porque es Aprende México, enseñanza a distancia, Aprende Colombia, enseñanza a distancia, y en todas están metidas todas estas multinacionales globales. La pedagogía instrumental está empezando a ser estandarizada, vía OCDE, por ejemplo. Y entonces nos encontramos con algo que es muy desigual, pero lo naturalizan desde un proceso de igualamiento mentiroso, en términos de Mark Twain, ¿no? Para poder convencernos. Nos hablan de proveedores de tecnología y usuarios, pero no estamos en la misma categoría y peso de fuerza. Los usuarios estamos, en este momento, estamos encadenados, pero acá lo estamos usando tal vez como herramienta. Sin embargo, cuando estas corporaciones empiezan a imponer sus formatos curriculares, sus diseños de tareas, sus formas de elaborar esas tareas, bueno, estamos en un problema. Ahora, ¿están hablando para el mundo? No. Si hay algo que la pandemia dejó claro, son los procesos de empobrecimiento global que quedaron absolutamente manifiestos. Y mientras el propio Phil Armstrong, que es ex relator especial de la ONU hasta ahora, hasta no hace nada, desde el 2014 hasta el 2020, dice que es mentiroso, justamente, que se haya reducido de 1.900 millones de pobres en 1990 a nivel mundial a 736 millones en 2015, porque lo que hicieron fue bajar la cantidad de dólares por día a 1.9. Y en realidad, ¿quién vive con un casi 2 dólares, 1.9 dólares? Y lo que dice concretamente es que alrededor de la mitad de la población mundial vive con menos de 5 dólares y medio. La mitad de la población mundial. Y eso se trata de 3.400 millones de personas. El tema está en que en Argentina, y esto también lo pierden de vista los habladores de las tecnologías de los aprendizajes, es que el propio ministerio hizo el relevamiento en una encuesta, el Ministerio de la Nación, donde da cuenta que el 53% de los niños y adolescentes no tiene un instrumento propio para conectarse durante este periodo de emergencia. Pero no solo eso, la propia UNICEF, otro órgano colonial, la propia UNICEF, también dice que en Argentina vamos a llegar ahora en diciembre a 62.9 pobres en niños y adolescentes. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿De qué sociedad del conocimiento nos están hablando los mentirosos seriales? Y además se hacen escuchar, porque tienen todos los medios hablando de medios. El propio Andreas Schleicher, director de Educación de Habilidades de OCDE, Andreas Schleicher, es también el subdirector de PISA.
Y es también el asesor de Pearson PLC. Pearson es la editorial más grande del mundo que hace negocios multimillonarios con las pruebas PISA. Y que ahora, si nos preguntábamos si la pandemia y la educación híbrida llegó para quedarse, desde ya les afirmo que sí. Porque en 2025 la evaluación de PISA va a incluir las habilidades tecnológicas de los chicos y chicas y chiques para el éxito en su función personal como trabajadores globales. Esto ya está anunciado en la página de PISA. 2025 se miden las habilidades tecnológicas. Así que, ¿llegó la educación híbrida para quedarse? Sí. La otra discusión la tenemos que dar nosotros. ¿Vamos a aceptar las tecnologías del aprendizaje o vamos a seguir discutiendo por una pedagogía crítica? Bueno, esta es una discusión fundamental que va a haber que seguir dando, además de la recomposición salarial y toda la lucha, pero todo eso responde a esta política. Digamos, no están precarizados casualmente los docentes. ¿Por qué están precarizados? Porque van a ser facilitadores. Y el primer documento sobre el docente como facilitador es de 1990 y es de la OEA. Ahí ya se estaba hablando del docente facilitador. O sea que el plan de colonización, de colonialidad epistemológica, ya tiene muchos años y va avanzando de manera permanente. La propia Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, afirma que la educación en nuestro planeta se ha convertido en algo virtual. La magnitud de este desafío exige innovación, cooperación y solidaridad. Y agrega, en este comunicado que se lo da para inaugurar nada más y nada menos que la alianza de la coalición de corporaciones por la educación global, dice, aprendamos de la crisis para saber lo que va a ser el futuro de la educación. Yo creo que más claro es imposible. Estamos asistiendo a un proceso que empieza a poner el fin de la escolaridad. Cuando uno lo decía esto en el 2005, decían que hacía ficción política de la educación. Bueno, ahora lo estamos viviendo y ahora lo estamos practicando. En este sentido, la Fundación Barkey, el famoso SUNY Barkey, que en todos los medios aparece como el Nobel de la educación, alguien que se hizo millonario, ultra mega millonario, con convenios con la UNESCO, por ejemplo, para la educación global, para la estandarización, que estuvo aquí, y no sé si está, porque no conozco el convenio que pudo haber hecho ahora el actual ministro de Educación, que sí adhiere a las pruebas OCDE, que sí adhiere a todas las pruebas de la UNESCO, TERCE, CERCE y todas esas pruebas estandarizadas, y que supongo que la pelea con Puigros vino un poco por eso, y que además estableció un convenio con la Fundación Sociedad Abierta, Open Society, nada menos que del especulador George Soros. Así que, si bien el gobierno macrista estaba con la fundación de SUNY Barkey, ahora, que también es un especulador ultramillonario, dueño de 200 y pico de escuelas entre públicas y privadas en el mundo, Barkey lanzó ahora Comunidad Atenea, la primera comunidad virtual de aprendizaje colaborativo, que es gratuita. Y entonces uno puede hacer un curso gratuito, pero cuando llega al pedir el certificado del curso, ahí dice en euros o en dólares cuánto le cuesta obtener el certificado del curso que acaba de hacer gratuito. Business are business. Es decir, esta educación virtual tiene doble entrada. El gran negocio, por un lado, y el más peligroso o la más peligrosa de las entradas, es la colonialidad del saber, profundizada, corregida y aumentada directamente por sus propios dueños. Bueno, no sé si me estoy pasando del tiempo.
No, te quedan 2 minutos. Ah, bien, bien. Por primera vez vengo bien. Bien, aquí en Argentina, para dar el ejemplo simplemente, apareció en Misiones el convenio con la plataforma TICMAS, que después aparece en Chaco, que es del Grupo Vida que se supone que es un grupo empresario argentino, pero resulta que está promocionado y empujado a través de Omidyar Network. Omidyar Network es de Pierre Omidyar, el millonario número 120 de acuerdo con la revista Forbes, que debe estar muy preocupado por la educación mundial, supongo, además de sus cadenas de hoteles y restaurantes. Y justamente TICMAS hace el convenio con la provincia de Misiones, pero a la vez que tiene un negocio, seguramente por unos cuantos miles de dólares, institucional, hace su negocio familiar. Y entonces, precio especial COVID-19, 1.900 pesos para aquellas familias que quieran tener el currículum virtual para su hijo en casa. Y lo promociona porque justamente es por el COVID el precio de 1.900 pesos, porque dice que si no, su precio habitual es de 3.800 pesos. Así que si ustedes quieren adquirir, de acuerdo al nivel de estudio de su hijo, el producto TICMAS, pueden hacerlo. ¿Pero por qué hablo de TICMAS y Misiones? Porque no es casual que en la Feria del Libro del año pasado, 2019, los integrantes de la famosa Pléyade de Educación, hablo de Narodowski, Guillermina Tiramonti y tantos otros que pertenecen a Argentinos por la Educación, que es más o menos como Mexicanos Primero, etcétera, etcétera, una reunión de CEOs que han cooptado a algunos de los llamados teóricos o pedagogos de la educación, y que no hablaron en los stands de libros, hablaron en TICMAS. ¿Y por qué hablaron en TICMAS? Porque se venía TICMAS. Y ahora TICMAS florece gracias a la pandemia. El gran negocio de Pierre Omidyar y otras 3 grandes que no vale la pena promocionar tampoco. Pero lo terrible de Misiones es que a la plataforma, y acá es donde entra la penetración cultural y el borramiento, le pusieron de nombre Andrés Guacurarí, Andresito, que fue nada más y nada menos que el comandante general, que ya tenía ideas muy importantes, además de venir de los pueblos originarios. Ya pensaba en la reforma agraria en 1815, un año antes, ¿no?, de la independencia. Y el único gobernador que ejerce una conducción humana, justa y socialmente revolucionaria. ¿Qué va a pasar con esto? Seguramente lo que va a pasar es que con los años Andrés Guacurarí va a dejar de ser justamente el comandante revolucionario de la historia y va a pasar a ser, sí, yo me acuerdo porque estudié con una plataforma digital, y va a quedar el nombre plasmado como la plataforma digital. Así que esta enseñanza por competencias puede servir para algunas cuestiones, pero no se puede abandonar la educación en saberes. La educación por competencias puede generar grandes diseñadores desde la tecnología. El problema está en que sin el complemento de los saberes, ese diseñador tecnológico va a recibir un trabajo encargado seguramente de su empleador, pero no va a poder discernir si está diseñando un motor de licuadora o una ojiva nuclear. Y lo peor es que ni siquiera le va a importar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Darío. Ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Andrés Brenner,
Él es profesor de Filosofía y Pedagogía, es egresado del Instituto del Profesorado del Consejo Superior de Educación Católica, del CONSUDEC, es licenciado y profesor en Sociología por la UBA, ha sido también expositor en jornadas nacionales e internacionales de educación, también autor, entre otras obras, de La Escuela como Práctica Política. Y en lo que respecta a nosotros, ya desde hace muchísimo tiempo que nos viene acompañando en muchas reflexiones. Así que bueno, te escuchamos, Andrés, tus 20 minutos. Estás muteado, Andrés. Ahí está. Gracias por la invitación y vamos directamente a nuestro asunto. Cuando yo escucho el término educación a distancia, creo que hay una carencia de precisión conceptual. Antes que nada, el término educación, filosóficamente, tiene acepciones más allá de los acuerdos o de los desacuerdos, muy profundas. Y cuando hablamos de educación, si lo hacemos en perspectiva freiriana, tenemos que hablar de procesos dialógicos a partir de un mundo en común, de procesos interculturales, liberadores en un sentido freiriano. O sea, quiere decir que no toda enseñanza es educación. Cuando hablamos de educación a distancia, hoy día se hace referencia al soporte digital. Les comento, hace muchos años, cuando las tecnologías actuales no estaban todavía impuestas, según la forma que conocemos hoy día, existía educación a distancia, pero se llamaba enseñanza a distancia. Y el soporte no era digital, era en papel. Había quienes irónicamente decían educación por correspondencia, como desvalorizando la cosa. El soporte era en papel y podía acompañarse o no de clases presenciales. Hoy día también se habla de educación virtual, como la presencialidad no está garantizada. Yo preferiría hablar de enseñanza virtual. Cuando digo la presencialidad no está garantizada, ¿qué es lo que quiero decir? La enseñanza virtual es un medio. La conectividad es un medio. No puedo centrar la educación en la conectividad, no puedo centrar la educación en la virtualidad. Sería como centrar la educación en la tiza o en el pizarrón. Entonces prefiero hablar de enseñanza virtual. ¿Y por qué enseñanza virtual? Porque el soporte es digital. Y no hay distancia ni espacial ni temporal. En la virtualidad se habla de espacio-tiempo cero, porque inmediata e instantáneamente, desde cualquier lugar del mundo, puede acudirse a la misma, reitero. Se habla de espacio-tiempo cero. Y puede presentarse de manera sincrónica con los alumnos en línea o de manera asincrónica en cualquier tiempo
o lugar. También se hace referencia a la enseñanza online. Aquí sí, la enseñanza virtual siempre es sincrónica. Claro, entonces hablamos de conectividad, hablamos de los vínculos que se favorece con este tipo de enseñanza, que en realidad considero que tiene muchos agujeros negros. Yo llamaría a esta enseñanza remota de emergencia. Obvio, si hay una enseñanza remota de emergencia, también habría una didáctica de emergencia o en emergencia, o una pedagogía de emergencia o en emergencia. ¿Y por qué se da? Y se da ante un imprevisto, sin el previo aprendizaje de los docentes en general del medio tecnológico, sin la planificación adecuada, sin los medios tecnológicos por parte de los alumnos y también de muchos docentes, sin la habituación en general en el uso de aquellos medios tecnológicos por parte de los estudiantes y, como dije antes, por parte de los docentes. O sea, cuando en la presente pandemia se habla de a distancia, en realidad debiera decirse enseñanza remota de emergencia, cuya pedagogía también es en emergencia. ¿Por qué señalo esto? Señalo esto precisamente porque se ha hecho una especie de loas o casi loas a la conectividad, ya que permite garantizar o permitiría garantizar el contacto con los docentes. Y esto es bastante serio. ¿Por qué digo esto? Hablo del mito de la conectividad. ¿Por qué hablo del mito de la conectividad? La conectividad es como, utilizando una metáfora, la llave con la que entro en mi casa. La llave, abro la cerradura, entro en mi casa, es un medio. Y vuelvo a reiterar, ¿por qué hablo del mito de la conectividad? El Foro Mundial de Jomtien, Tailandia, nos aleccionó que la educación es para todos. Claro, ingresan todos, o ingresan casi todos, o ingresan muchos. Pero ¿qué es lo que se aprende? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Se aprende? ¿O solamente sirve para que el niño no esté en la calle, porque es un riesgo para quienes ni se plantean estar en la calle? Digamos, para lo que se dice la gente bien. ¿Qué pasaría si todo el mundo tuviera conectividad? ¿Eso garantizaría la educación para todos?
No. No. ¿Y por qué? Cuando en Jomtien, año 1990, se habló de educación para todos, del eficientismo por el cual en realidad aprendían no todos los alumnos de la escuela primaria y la escuela secundaria, sino los que podían atravesar ese proceso hasta recibirse. Jomtien marca una especie de escuela contenedora. Me estoy refiriendo a una especie de modelo teórico, no quiere decir que siempre sea así. Hablamos de una generalidad y en particular para los grandes sectores populares. ¿Y por qué no aprenden los chicos desde Jomtien? Y no aprenden porque no aprenden a leer sus propias condiciones de vida, crítica y creativamente. No aprenden a producir la propia palabra desde las condiciones de vida en que viven, comunitariamente, en criollo básico. Gran cantidad, la mayor cantidad de los egresados de los sectores populares, tanto en el nivel primario y en el nivel secundario, egresan como semi-analfabetos. Ojo que no entiendo estar alfabetizado como se entendía al principio del siglo XX. Aunque sea alfabetizado desde el lenguaje oficial, que niega las realidades interculturales. Y ahí no existe el reconocimiento al respecto. Porque digitalmente también el alumno va a tener que leer. Pero todavía gran parte de la humanidad no ingresó en la era de Gutenberg y ya estamos hablando de la tecnología en tanto plataformas digitales construidas por empresas, como dijo Darío hace un rato, que lo único que les importa es el lucro y la manipulación. Y hay algo que agrava la cosa. Es masivo el analfabetismo puro en la simbología multimedial, tanto en su lectura como en su producción, sea por parte de los alumnos como por parte de los docentes en su mayor parte. Las nuevas tecnologías serían un medio dentro de la educación presencial. Salvada la distancia, como dije antes, podríamos sostener que el pizarrón no es un medio, es un fin, o es el soporte principal, lo cual no tiene sentido. Pero después hay otra cosa que yo también quiero señalar, que antes mencionó Darío. Ya la privatización de la educación
no se identifica con que cada vez haya más escuelas privadas, que los sectores populares, sus familias, tengan que pagar una matrícula y la mensualidad. Ahora, la privatización de la educación pasa por los contenidos, sus valores y sus intereses. Y fundamentalmente, esos contenidos no los establece el Estado, sino esas grandes empresas o corporaciones, como por ejemplo Pearson, que también es una consultora de grandes empresas, sean financieras, sean tecnológicas, o también educativas. Con una particularidad. Ya el otro día la ministra Soledad Acuña lo señaló. Hay núcleos prioritarios del aprendizaje. Matemática, ciencias, tecnología, idioma. No lo son ciencias sociales, arte, la llamada educación física. Amén de otras cuestiones fundamentales. Bajo el pretexto de que las tecnologías cambian constantemente y que hay que enseñar a los alumnos a adaptarse a los cambios, no importan tanto los contenidos, importan las habilidades. Reitero, no importan los contenidos, importan las habilidades. A veces pongo el siguiente ejemplo, que como ejemplo no es preciso, pero digamos, yo tengo la habilidad de caminar o aprendí a caminar, pero no importa hacia dónde. El hacia dónde me lo marcará otro. Y en este caso son las empresas que lucran en el mercado. Y aquí el papel del docente se reduciría a facilitar que los alumnos busquen información, la trabajen, y no tendría que ser modelo. Aquí hay algo que quiero aclarar. Cuando digo modelo, no quiero decir perfección. Hay adultos que son modelos muy cargados de aspectos psicopatológicos o autoritarios. Son modelos reales. La vida está cargada de modelos. Los conjuntos de rock, los deportistas, o cualquier otro tipo de, o todo aquello que se transmite a través de los medios de televisión, a través de las redes. Pero el que no debe ser modelo es el maestro. Sería un zombie. El maestro debiera ser facilitador, nada más. Andrés, estamos a 1 minuto, ¿sabes? Te aviso, para más o menos que tengas una idea. Pero los intereses y valores están
nucleados en los contenidos. Aquí tendría que hacer una digresión, porque para Marshall McLuhan los medios también son contenido, pero esto nos alejaría del tiempo que tenemos dispuesto. Bueno, y lo dejamos acá. Bueno, muchas gracias, Andrés. ¿Querías decir algo? Bueno, que estamos en una enseñanza remota de emergencia, y lo que se nota es que a los ponchazos se traslada lo que se hacía antes presencialmente en la virtualidad. Pero las didácticas propias de las tecnologías construidas por los grandes emporios económicos dedicados a la educación, no se hicieron para que se haga lo mismo, aunque de manera mal, que se hacía presencialmente con el medio tecnológico. Y eso es algo que habría que discutir. Tengo un trabajo que todavía lo tengo en borrador, por fiaca no lo desarrollé todavía, pero no sé desde el punto de vista económico-político, no se debiera trasladar lo que se hace en la educación presencial a la educación por medios tecnológicos. Y acá sí termino, sería un momento importante para plantear críticamente cómo fue la educación presencial, cómo debiera ser, porque en algún momento volveremos, aunque sea con lo que se llama educación híbrida, y no simplemente hacer loas de este tipo de educación, ya que la conectividad no garantiza nada por el simple hecho de ser conectividad. Bueno, punto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Le paso la palabra a Nay Cao, que ella es compañera de la Secretaría de Cultura y Educación del SUTEBA. Bueno, muy buenas tardes. Muy contenta de que este encuentro se haya producido después de haberlo esperado durante tanto tiempo. Yo quiero decir algunas palabras para introducir a la compañera Inés y darle la palabra. Creo que Inés, además de acompañarlos en la Secretaría y de apoyarnos y de aconsejar siempre sobre sus intereses y su lucidez acerca de la niñez, yo lo que rescato de Inés es su sinceridad intelectual, ¿no? Porque todos nosotros podemos equivocarnos, y bueno, y ese es nuestro desafío, ¿no? Apegarnos a la verdad y a lo que realmente necesitamos decir para luchar por un mundo justo, por lo menos justo. No sé si libre, pero por lo menos justo, en principio. Y Inés es dueña de una sinceridad intelectual muy, muy inquieta, y también que ella la cultiva, ¿no? La defiende y la cultiva. Y por otro lado también tiene una sinceridad afectiva, que creo que son las dos condiciones bases para el compromiso de la palabra. Inés es una investigadora, es investigadora independiente del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario, es docente titular hasta el mes de julio de la carrera de Ciencia de la Educación, también en la Universidad de Rosario, fue becada por la Universidad de Rosario a la Universidad de Vigo, España. Fue invitada para exponer en el extranjero, en Estados Unidos, en Venezuela, en Uruguay, en Cuba.
y tiene un recorrido bastante extenso en su intervención en posgrados, en calidad de invitada. Fue declarada huésped de honor en la Universidad de Jujuy y tiene además investigaciones relacionadas con la intersección entre la salud mental y la educación de niños en condición de marginación, y ha ahondado sobre el fracaso escolar. Su libro, editado en el año 2000, El desnutrido escolar, como hablábamos al principio, ha tenido muchísimas lecturas y ha gozado del interés de la educación pública y de otras instituciones en defensa de la educación pública. Así que bueno, yo muy agradecida por introducir a la doctora Inés Rosbaco, y bueno, también agradecida con los compañeros que están presentes, con los que nos están mirando, y bueno, este gran esfuerzo por realmente lograr una palabra desde el sindicato que pueda influir sobre los compañeros para que ellos a su vez puedan replicar en sus organizaciones y en sus escuelas lo necesario para seguir adelante. Con ustedes entonces, la compañera. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación y Anaí, no sé si merezco tanto. Se hace lo que se puede. Me pidieron que trabaje vínculo. Y me pareció, al principio me desconcertó totalmente porque el psicoanálisis no trabaja vínculos, trabaja lo intersubjetivo. Entonces me puse a buscar materiales, encontré algo de un amigo mío, Héctor Rouger, que es psicólogo social, y me sirvió muchísimo, digamos, lo que él escribió. Este hombre hoy vive en Brasil, así no lo hubiera llamado y consultado, ¿no? Como analista de niños, saben que yo trabajo en la intersección salud-educación, el tema de vínculo me llevó directamente a una lectura histórica, que no voy a tener tiempo, en todo caso si quieren preguntar, porque me reenganché con ese tema, de cómo fue cambiando lo biológico a partir de las relaciones sociales. Y ahora voy a decir algo con respecto a esto para arrancar con el tema en sí mismo, ¿no? Pero me fui llevando, digamos, a tener que pensar qué pasa con los chicos hoy. Realmente es un tema sumamente preocupante. Si bien yo toda mi vida trabajé el tema sobre los sectores marginales, hablando del desnutrido escolar, en realidad este libro es testimonio de una época, de cuando empezó la flexibilización laboral, los obreros que empezaron a ser echados, pero indemnizados, pudieron comprar, muchos de ellos, algún terrenito en las villas miserias, con lo cual empieza a hacerse una especie de hibridación, no sin grandes luchas internas y contradicciones, entre la cultura obrera y los que provenían, que ya estaban instalados en las villas, de lo que yo en el libro pongo históricamente pobres, digamos, lo que sería pobreza estructural. Lo cual generó una serie de efectos en los niños, sumado a la depresión de los padres, etcétera, situaciones muy complejas que me llevaron a trabajar las problemáticas del aprendizaje. Hoy día estoy muy preocupada porque, así como estos chicos, con todas las terribles situaciones que pasaron, pudieron ser atendidos gratuitamente, porque yo trabajaba en ese momento en un efector público, hoy día, todo con el tema de la virtualidad, como ustedes bien dijeron, el 62,9 Darío por ciento creo que es, que ha quedado directamente suelto de la cultura. No olvidemos que la escuela fundamentalmente es la transmisora que tenemos en la esfera de lo público,
para transmitir, voy a decir cultura en un sentido amplio, después lo ajusto un poco más. Y estos chicos han quedado totalmente sueltos. Y pasa que el desarrollo del chico, y ahí empiezo a entrar en tema, tomando Vygotsky, el desarrollo no se da por sí solo, como plantean ahora los de la neurociencia o todo el conductismo, etcétera, etcétera. Había un gran psicoanalista argentino que se exilió a México durante la dictadura, escribió un libro que lo usábamos mucho en la facultad, en donde él decía que el desarrollo, la metáfora que usaba, no era una alfombra que se desarrollaba, ¿no? Sino que el desarrollo está subsumido al aprendizaje. Esto es Vygotsky. O sea, Vygotsky tiene, porque acá se lo conoció mucho por la zona de desarrollo próximo, a partir de la Ley Federal de Educación, porque antes estaban muy olvidados de Vygotsky. Cecilia Braslavsky lo recupera, pero distorsionándolo totalmente. Y en realidad tiene postulado mucho más importante. Y zona de desarrollo próximo es consecuencia, digamos, eso tiene que ver totalmente con esta concepción. Vygotsky dice que el desarrollo cabalga sobre el aprendizaje. Miren que realmente un genio, dio vuelta a la historia de la psicología con eso, esa frase, ¿no? El desarrollo cabalga sobre el aprendizaje y no a la inversa. Y esto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos fue sumamente útil. Realmente cambió también la concepción de proceso de enseñanza-aprendizaje con esta concepción. Porque entonces pasa a ser el adulto docente transmisor de todo lo que tiene que ver, él habla de las relaciones sociales de producción y cómo es el docente el que transmite esto, y en base a la transmisión de estas relaciones sociales de transmisión con todo lo que esto conlleva al conocimiento, es que se puede formar el pensamiento abstracto. ¿Por qué traigo esto hoy? Porque hoy nos encontramos en lo virtual con una ausencia de un docente que transmite el conocimiento en el sentido de lo que significa conocimiento. El conocimiento tiene que ver con, por empezar, es una construcción histórico-social que tiene que ver con la historia de los modos de producción al interior de lucha de clases y el producto que hoy tenemos como tal. Esto, ¿qué hace el docente con esto? Que llevó a Añares en la historia estudiarlo. Lo procesa, hoy está totalmente conceptualizado, pero no se lo puede bajar así al niño. Él lo tiene a través de la didáctica que buscar la forma de que el niño lo entienda. Entonces hoy, en una secundaria, se puede explicar, por ejemplo, la teoría de Einstein, de la relatividad, que no es cualquier cosa, a chicos de tercer año. ¿No es cierto? Entonces, ¿pero por qué se puede explicar? Porque hubo un docente, un adulto, que lo predigirió. Voy a tratar de hablar desde una posición más psicoanalítica, de cómo se incorpora algo de un otro que ya está predigerido por el otro. Nadie recibe en crudo la realidad, porque nos constituimos psíquicamente con y a través de los otros. Acá encontré una autora que me gustó, que dice que el psiquismo requiere de una apoyatura relacional. No se construye, digamos, de otra forma. Necesita de la apoyatura relacional. Y entonces sí, voy a ir, hablando del conocimiento, que ese conocimiento tomado de ese modo ya no es posible de transmitir a través de lo virtual, ¿no? Es decir, que el docente adulto que representa, es un representante de la esfera pública
con todos sus códigos y valores, lo que Bourdieu llama las llaves del código o el capital cultural acumulado, más allá de que uno pueda acordar o no con esos contenidos, digamos, ¿no? Porque lo importante es que hay transmisión. Y esa es otra palabra, tiene que haber un distanciamiento. Tiene que haber un distanciamiento generacional para que ese adulto predigiera esos contenidos y los dé de ese modo, por ejemplo, también a un chiquito de tercero o cuarto grado, cuando se enseñan, o cuarto, no sé si en cuarto o quinto grado se enseñan las fracciones, que no es un tema menor. ¿Cuántos años llevó a la humanidad el uso de las fracciones, no? Y lo mucho que sirvió, digamos. Con eso podríamos hablar de cualquier conocimiento que la humanidad haya adquirido. Pero siempre fue posible la transmisión a partir de ese distanciamiento generacional, que esa fue para mí lo más valioso del docente, ¿no? Como función, digamos. También, por supuesto, valores y con respecto al pensamiento, bueno, me habrán escuchado muchas veces decir, tomando de Vygotsky, que el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, inclusive, no se forma si no es a través de la esfera pública. No estoy hablando de la familia con padres que por ahí son profesionales y lo tienen, o de sectores medios que tienen cierto capital cultural. Estoy hablando en general de que en la esfera pública es donde se desarrollan, a partir de las relaciones sociales de producción, la generación de pensamiento abstracto. Entonces esto no viene de la familia, esto llega a la familia. Espero ser clara, digamos, ¿no? No, pasa que no tengo mucho tiempo para desarrollar todo esto, pero es apasionante. Todavía hay 9 minutos, ¿eh? Hay 9 minutos todavía. Sí, pero tengo... esto es una introducción porque quiero plantear que en la historia, entonces, si bien el psiquismo, vuelvo, se sostiene con una apoyatura que es relacional, si lo tomamos en términos de vínculo, que estaría más asociado a Pichon Rivière, trabaja mucho el vínculo y de una manera excelente, el vínculo primero, es un hecho social, ¿no? Que históricamente está basado en la cooperación. Es decir, la cooperación entre los hombres, cuando empiezan a producir por fuera, digamos, de lo biológico, se modifica lo biológico. Ahora van a ver por qué traigo esto a colación, ¿no? Les doy un ejemplo. El hombre se alimentaba, tenía un sistema digestivo rudimentario, que tenía que trabajar mucho para procesar las carnes que comía. Cuando los hombres cooperativamente pueden producir, por ejemplo, ablandamiento de carnes, y hacer otro tipo de elaboraciones, digamos, con las comidas, que se hace más fácil digerirlas, el sistema digestivo, digamos, que está íntimamente relacionado con lo cerebral, íntimamente relacionado, cambia. Pero al cambiar, cambia el cerebro. Por ejemplo, se ensancha el lóbulo frontal, se agranda el cerebelo. ¿Y esto qué importancia tiene? Fíjense la relación dialéctica, o sea, lo biológico también incide en lo social, pero es la cooperación fundamentalmente entre los hombres que puede producir unos cambios que hacen saltos cualitativos en la historia de la evolución del hombre. Porque el cerebelo es el que guía, digamos, los movimientos, la conducta. Un chico con problemas de conducta hoy ya se está pensando en operarlo en el cerebelo. Me decía un neurólogo no hace mucho. Se está haciendo en adultos. Ya se hace eso en adultos. Y el lóbulo frontal, como bien decía un discípulo de Luria, discípulo a su vez de Vygotsky, le llamaba el director de orquesta, porque es el que recibe todas las órdenes del cerebro, las coordina, planifica para la acción, ¿no? Bueno, todo esto produce un cambio cualitativo en la estructura
digamos, biológica del hombre y a su vez en los modos de relación social. Porque, por ejemplo, otra cosa que incumbe al lóbulo frontal tiene que ver con la habilidad social. Fíjense cómo se van articulando totalmente, ¿no? Hay que ser dialécticos, digamos, en la lectura, porque si no nos quedamos con el desarrollo que plantea la neurociencia, que es absolutamente metafísico. Bien, entonces decía que el vínculo es un soporte material en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a su vez hay que tener en cuenta lo intersubjetivo. Hasta ahora, en nuestra experiencia humana, el hombre, el proceso de enseñanza-aprendizaje se daba cuerpo a cuerpo. Ahora mirémonos nosotros en la pantalla. ¿Cómo nos estamos mirando? Estamos fragmentados. Nos vemos cada uno en una cuadrícula. El aula, si uno abriera la puerta de un aula mientras un docente está dando clase, encontraría, puede ser una unidad, ¿no? Educador educando. Toda una unidad. En cambio, en la pantalla es todo fragmentado. Esto no hay experiencia en la historia de una mirada, piensen en un niño que va formando su mirada de este modo y en donde no hay un deseo que circule. Esto es terrible, yo no sé qué consecuencias va a traer esto, pero que alguna consecuencia biológica va a traer, algún cambio, esto seguramente que sí. Bien, esta es una de las cosas que quería plantear, ¿no? Entonces, retomo que el vínculo es un soporte material del proceso de la relación educador-educando que está centrado en una tarea que es precisamente esa transmisión del conocimiento. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Voy a sintetizar porque lo había hecho muy largo. Cuando un docente tiene que elegir, apurado, digamos, por la cuarentena, de dejar de transmitir conocimiento y tener que optar, inclusive por imposiciones de la política educativa, esto de la potenciación del razonamiento instrumental, como decía. Bueno, aquí viene un problema muy serio. Personalmente creo que la tecnología no es ni buena ni mala. Es más, creo que hay un antes y un después de esta tecnología. Y que va a traer cambios. Por eso di el ejemplo de uno que hasta podría pensarse de manera biológica. ¿Qué va a pasar con esta mirada tan fragmentada en los niños, ¿no? Pero hay más cosas. El problema tiene mucho que ver con lo ideológico, es decir, de qué manera utilizamos lo virtual. Y el problema es que todo lo que bajan, digamos, para que se enseñe, está tomado, como bien desarrollaron Darío y Andrés, desde el punto de vista mercantilista, donde hay grandes corporaciones e intereses económicos en juego. La otra vez leía que hay grandes potentados que han sacado dinero del petróleo para ponerlos en estas corporaciones, ¿no? Tecnológicas. Entonces, en ese sentido, creo que tiene mucho que ver, más allá de las dificultades que implica la virtualidad, una cuestión ideológica, ¿no? Preguntarse el cómo, el qué, el para qué enseñar, ¿no? A través de lo virtual, para no desviarnos tantos. ¿Qué se busca, digamos, dejo de lado, digamos, la construcción, digamos, que se ha logrado del psiquismo, que tiene que ver, como decía, con el distanciamiento generacional, una memoria activa, mantener la memoria activa. Yo siempre me pregunté por qué me hacían estudiar las tablas de memoria, por qué las poesías de memoria.
Hoy entiendo por qué, y lo útil que era, ¿no? Me molestaba mucho tener que estudiar de memoria. Y hoy entiendo la razón, ¿no? Es decir, la memoria también hay que construirla. Y una de las formas es ejercitándola. Estamos a 1 minuto, Inés, ¿sabes? Bueno, voy a sintetizar, sí, por eso estoy viendo qué tomo de todo esto, ¿no? Voy a tomar el tema de las consecuencias que veo y que he estado leyendo. Casi todas las semanas salgo a algún conversatorio, curso, para actualizarme, como no estoy haciendo clínica, para actualizarme sobre los motivos de consulta de los niños, ¿no? Entonces, lo primero que se busca potenciar con lo virtual, en base al mercado, es la habilidad visomotora. Es una de las habilidades preponderantes, digamos, ¿no? La coordinación entre lo que veo y el poder escribir. Y acá es donde me planteo qué pasa con una mirada tan fragmentada. Habría otras cosas para decir con respecto a esto, por ejemplo, la pérdida de la narrativa y el silencio que es necesario para poder ir procesando tanta información. La computadora nos da tal exceso de información y el niño no tiene el tiempo siquiera necesario como para procesarlo, o sea, no lo puede significar. Todo esto no puede entrar de manera, digamos, trabajada, digamos, como representación. Entonces rápidamente pasa otra cosa, con lo cual se va mecanizando. Y por supuesto que en detrimento de la formación del pensamiento, ¿no? Esto es una cosa muy seria realmente. Hablando del tiempo, hay un tiempo, que es el tiempo de los nanosegundos que tiene la computadora. Pero el problema es que nosotros en nuestros cuerpos no se forman en ese tiempo. Entonces esto hace justamente una mayor incapacidad del procesamiento de la información, todo esto, ¿no? Y hay una terrible, esto quiero ir cerrando con esto, una terrible regresión a un pensamiento omnipotente en donde se niega la finitud. Es decir, porque es ilimitada. Lo que uno ve en la pantalla y busca es ilimitado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos teniendo representaciones de nuestro cuerpo? Con las caídas, los golpes que nos damos de chico, nos van dando límites, nos van poniendo, digamos, pero a la vez nos van haciendo tomar conciencia de esas partes, además de nombrar esas partes, etc. Al tener todo en la computadora de manera ilimitada, la finitud es algo que no sé cómo se va a procesar. Y si no tenemos conciencia de finitud, tampoco sé qué hombre va a venir. Estos son temas profundísimos, digamos, en psicoanálisis. Yo solo los menciono, pero hice algunos desarrollos, porque realmente son muy preocupantes, ¿no? En donde hay una primacía de lo sensorio y sobre todo de lo perceptivo. Por eso digo que es regresivo totalmente. Cuando el chico sale y entra a la escuela, sale de la familia y entra a la escuela, es porque ya dejó esto. Es porque ya pudo más o menos ordenar todo esto y pasó a un plano más, bueno, si queremos tomar Piaget, a un pensamiento lógico concreto. Todo esto vuelve atrás con la omnipotencia, un pensamiento omnipotente infantil, totalmente, ¿no? Y con el quiero ya, la inmediatez, todo lo que ya sabemos, ¿no? Bueno. Y para ir cerrando, digamos, tomé otro tema que se complementa con esto y que es muy preocupante. Si el docente ya es un facilitador, porque al llevarlo compulsivamente a tener que aprender el manejo de las plataformas, se les dio a los chicos un cuadernillo, y eso los chicos que tuvieron suerte de tener los medios, ¿no?
unos cuadernillos y el docente va aclarando fundamentalmente las dudas que tienen en la resolución de esas tareas, que tienen los ejercicios, que tienen los cuadernillos. O sea, el docente que está trabajando hoy en gran medida de ese modo, ya está convertido en un facilitador, y no en su función docente, ¿no? Entonces, es un modelo, hablando de lo que hablaba Andrés, de modelo, es un modelo identificante, como lo fue hasta no hace tanto, que ya no lo dejó de serlo. Identificante quiere decir que ofrece, o inclusive ofrece el cuerpo, ofrece su pensamiento abstracto, porque él piensa en abstracto y a los chicos le habla así, no le habla desde lo lógico concreto. Pero el niño lo entiende, porque para eso está la didáctica, que acomodan, digamos, para que el chico lo pueda entender. Todo esto se pierde. ¿Y qué es lo que aparece? Aparecen los youtubers como fuerte modelo identificatorio. Yo me he puesto con mis nietitos cuando jugaban y veía los youtubers y me puse a investigar el tema para esta charla. Y realmente fue una revelación para mí. El youtuber es un joven adulto exitoso. Es un joven adulto que si le fue bien como youtuber, gana muchísimo dinero. Tenemos el modelo de los futbolistas también, que ganan mucho dinero, los exitosos. Pero los youtubers son los que tienen más a mano los chicos chiquitos. El youtuber hace todo él. Primero es un hiperactivo. No para de hablar un segundo, es una verborragia que yo que no estoy acostumbrada, mi cabeza parecía que se me agrandaba de escucharlos, ¿no? Porque es insoportable. Ahí uno ve como el silencio no existe. Pasa de un chiste a proponer una tarea y entonces se acuerda de otra cosa y va saltando, tipo zapping, va haciendo Te en su pedimos que discurso, ¿no? redondees, Inés. ¿Qué? Te pido que redondees así, porque No el tiempo se entiendo. fue. Que ¿Que si se fue el podés tiempo? redondear. Sí, Ah, sí. redondeo. Sí. Pero no puedo dejar de decir esto del youtuber, porque hoy creo que es uno de los modelos fundamentales, exitoso, eficaces, digamos, y juegan ellos. Con lo cual el niño queda en un lugar de una absoluta pasividad, y si lo tomamos desde el punto de vista de la patología, hay un puro goce que está puesto en una cuestión voyerista. No sé si se entiende. De voyeur, o sea, de quedar mirando cómo juega el youtuber. Él no juega. Con lo cual es una cosa totalmente perversa. Y estos son los modelos de adultos que más a mano tiene un niño hoy. Bueno, termino en todo caso con esto, ¿no? Como decía un amigo mío, en el camino de hacer lo posible, en el camino de lo necesario, digamos. Ir optando a ver cómo tratamos de ir sorteando todas estas dificultades y tratar de mantenernos en el apuntalamiento, diría yo, de la cooperación. Porque eso sí es algo que se puede hacer mediante lo virtual. Hacerlos trabajar más cooperativamente, aunque contradictoriamente tenemos la imagen fragmentada, ¿no? Bueno, dejo acá entonces. Muchas No sé si fue gracias. demasiado sintético, lamento si no se entendió. No es fácil el tema. No. Abordamos temas muy complejos, creo que los compañeros, tanto Inés como el resto, se han esforzado en una tarea que es prácticamente, diríamos, casi imposible, porque hay mucho para decir y los tiempos, como siempre, son acotados, pero uno puede de alguna manera extraer, no es que aquí no se ha dicho nada, se ha dicho mucho, Sí. y yo considero de que lo que hay que rescatar son los ejes, ¿no? Acá surgen ejes, está el problema de lo público, como elemento muy, muy importante, de cómo, porque una de las grandes contradicciones es los grandes
los grandes dilemas que tenemos, las grandes aporías que tenemos en este momento es este problema de lo público y lo privado, ¿cierto? Cómo se ve en esta trama de la desposesión, ¿no? De la desposesión en todos los aspectos, en el aspecto de la naturaleza, en el aspecto del pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces yo quería abrir un poco una segunda o última ronda, en lo posible siempre que sea breve, de abrir con esta pregunta, ¿no? Es decir, la recuperación de lo público y el papel de los docentes. Acá tenemos una cuestión de que, como dicen a veces, el pesimismo es un optimismo bien informado. Bueno, nosotros tenemos acá elementos de la realidad, no hemos venido a endulzarla, no hemos venido a edulcorarla, sino a mostrarla, a ponerla en evidencia, pero todavía falta que el docente como protagonista pueda decir su palabra. Yo no sé si mis compañeros, Fabián, que bueno, que lo hemos reservado para el cierre, pero quizá él tenga 5 millones de preguntas. Así que bueno, no sé, abro ahí la ronda y me muteo yo. Sí. Bueno, a mí primero que sería, coincido que por más que son temas complejos, es muy importante que nosotros tengamos el coraje de hacer este tipo de encuentros, porque esto es tan importante como ir a una marcha a la gobernación. Lo digo así con un lenguaje sindical, porque me parece que charlar de educación es tan importante para nuestros compañeros y compañeras, y que tomen en sus manos estos problemas. Yo coincido con Darío en el sentido de que los problemas no comenzaron hoy con la pandemia, vienen desde hace, como él también hace ese corte mínimo desde los años 90, con las terribles reformas que no hicieron más que fracasar y gente que con lenguaje inclusive citando a Vygotsky, a Usubel y a una serie de pedagogos, pero desnaturalizando lo que querían decir ellos, nos aplicaron reformas que fueron terribles. Así que miren si hay tarea para hacer. Quizá el mayor desafío es que estos debates entren en la escuela. O sea, porque necesitamos que estos debates entren en las escuelas, de alguna manera entren. Yo creo que hay igualmente, no soy del todo pesimista en el sentido que creo que hay resistencia. Hay pequeños focos de resistencia donde nosotros podemos ir agarrándonos, ¿no? Por citar un caso acá en La Matanza, que no es cualquier distrito, es la 5ª provincia del país en cantidad de habitantes, nos opusimos, explicamos de qué se trataba y acá el operativo Aprender fracasó en La Matanza. Hicimos jornadas, nos unimos gente de distintas, inclusive listas políticas, para oponernos al operativo Aprender, y acá el operativo Aprender fracasó. Le explicamos a los compañeros sus objetivos, el objetivo mercantilista que tenía, ¿no? Que era un paso hacia una adecuación más privatista, etc. Y tratamos de hacerlo sencillos, organizándonos, haciendo charlas. El sindicato también apoyó haciendo videos, y bueno, porque quizá no salió ni siquiera en Clarín o La Nación, pero para mí es un buen antecedente para decir que el docente también tiene que tomar en sus manos las discusiones pedagógicas y hacia dónde va, y plantearse qué es lo que está enseñando. Así que bueno, yo en ese sentido, más allá de que voy a hacer el cierre, quería recalcar eso, que esta charla, bueno, yo por ejemplo hice ya 3 hojas de anotaciones, o sea, hay charlas que no hago ninguna anotación, o sea que esta charla nos deja un montón de ejes y cosas y conceptos para ir desarrollando el año que viene o cuando tengamos la oportunidad de hacerlo desde ambas secretarías. Así que bueno, no voy a hacer ninguna pregunta puntual porque se me ocurren muchas y no quiero sacarle
Tiempo a los panelistas. No sé, Anaí, ¿vos tenés alguna pregunta que quieras hacer? Y si no, a ver. Bueno, a mí me impactó mucho la idea base o una de las ideas de Inés que habla de esto, que eso nos resume a los compañeros con la idea de que el poder lo que quiere es que realmente decidir no seamos sujetos maduros, no seamos sujetos adultos en el sentido de con la plenitud de ¿no? Yo le quería preguntar a la compañera Inés, con esto de la neurociencia, ¿qué tipo de sujeto o qué tipo de individuo piensa ella que quieren imponer a nuestros adolescentes? Por ejemplo, en esta nueva Discúlpame, Anaí, secundaria que plantean. Sí, te escucha todo cortado. ¿Podés repetir la pregunta? Te escucho todo cortado. ¿Yo? Mejor, lo que yo quería, lo que a mí me... ¿Sí? No, que a mí me impactó un poco de lo que decían los tres compañeros, sintetizada en esta idea de que el poder ataca la madurez, ¿no? El poder ataca la conciencia de la posibilidad del referente social que es el adulto, que tiene que dar de ser referente político, de ser referente intelectual, crítico, como decía también Andrés, y como decía el compañero Valvidares, este tema de la pedagogía crítica. Yo le quería preguntar a Inés, desde el lugar del sujeto social, del sujeto humano, ¿no? Que qué piensa, que cuál es el tipo, la forma o la identidad que el poder quiere inculcar a los adolescentes como hombres, como seres sociales, desde esta nueva educación, entre comillas nueva, que está planteando el capitalismo o el conservadurismo actual. Que dejen de ser No sé si seres sociales, que sean totalmente individualistas, individuales. Justamente, si hay algo que la docencia tradicional ha hecho, es, además de impartir conocimientos, se habló siempre del proceso de socialización. La virtualidad lleva al niño a tener que hacer todo solito. Y acá viene el tema, se complejiza mucho porque es todo imaginario. Acá muere lo simbólico y, es decir, es todo el borramiento, vos decías, de lo público y lo privado, que no tuve tiempo de hablar de un tema que quería tocar porque es fundamental, pero eso conlleva también el borramiento entre lo real y la ficción. Entonces, para el chico, estar con dice, estoy con mis amigos, ¿y quiénes son? Y no los conoce, si no hay cuerpo. Es todo imaginación, o sea, son proyecciones de uno mismo puesta en el otro, digamos, ¿no? En el otro, que en una de estas es un adulto degenerado que se hace pasar por un chico, uno no sabe con quién está. Entonces, acá lo que se apunta totalmente a lo individual. De ahí que la educación emocional es absolutamente necesaria. Hoy creo que la comprendí mucho más que antes, o sea, la funcionalidad que tiene. Porque si no hay un autocontrol
de las emociones, al estar solo, el chico puede dispararse para cualquier lado, digamos. Creo que esa, ahora me doy cuenta, es una de las funciones centrales de la educación emocional. Cuando en realidad, si se trabajara de manera cooperativa, por eso digo que algo se puede hacer con lo virtual, que es el trabajo cooperativo como forma de resistencia contra estas propuestas que tienden a que todo sea individual. Que cuando un chico ve a un youtuber y se queda mirando cómo juega el otro, ¿qué lugar le queda a él? El de sumisión, el de tener que acatar todo lo que el otro le quiere hacer. Con lo cual se van formando generaciones se van a formar generaciones muy sumisas, digamos, pero a la vez muy eficientes, ¿no? Con la ruptura de lo que es el lazo social, que es lo que funda el ser humano, ¿no? Es muy serio el tema. Gracias, Inés. Sí, justamente yo recordaba, repasando la trayectoria de Soledad Acuña, ella fue una de las grandes impulsoras, o por lo menos la cara visible, del plan La Secundaria del Futuro, ¿no? Y entonces ella hablaba de formar un ciudadano autónomo, preparado y adaptable, ¿no? Fíjense ustedes la palabra que se usaba, la palabra adaptable. Yo creo que estamos en un proceso de recolonización acelerado, donde evidentemente para poder recolonizar hay que hacer que la gente olvide su historia, olvide su identidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que nosotros tenemos que buscar los caminos, no solo para contrarrestar eso, sino para poder jerarquizar lo público de vuelta. Por eso les tiraba también un poquito esta pregunta tanto a Darío como a Andrés. No sé si querrán responder, no sé. Sí, no sé, Andrés o yo primero. Dale, Darío. Bueno, no, es que justamente, un poco en sintonía con lo que también decía Inés, yo nombré la sociedad del conocimiento y es como acabaste de decir vos recién, Dante, la sociedad del conocimiento no requiere individuos con saberes, destrezas y comportamientos precisos. Es todo lo contrario. Lo que requiere es que sepan olvidar lo que saben y que sean adaptables. Lo que sucede es que la adaptabilidad ya se transforma en un fin en sí mismo en esta sociedad del conocimiento. O sea, es un nuevo saber ser y un nuevo saber estar. Y entonces esto sí lo relaciono. Hoy arranqué diciendo que había dos problemáticas teóricas grandes. Una era la colonialidad del ser, que es de carácter ontológica, y aquí lo estamos diciendo en este momento cuando estamos hablando de lo que pretende la llamada sociedad del conocimiento. El saber estar es adaptarse, con lo cual es un fin. Y la colonialidad del saber es de carácter epistemológico. Me parece que esta actividad que estamos haciendo hoy, por suerte, está quebrando e imponiendo esta discusión epistemológica respecto del saber y ontológica respecto del ser. Entonces, si esto lo empezamos a tener presente, porque el adoctrinamiento permanente de este discurso que viene bajando con la reforma, y yo dije, para ponerle un número, como decía Fabián recordándome, en los años 90, en realidad también había dicho que viene de los años 70 con el documento del Banco Mundial sobre saber ser y saber hacer, que después se despliega con el tema del nombre de la sociedad del conocimiento. Entonces, ¿cómo se funciona bien en una sociedad como las nuestras o como la que ellos pretenden?
que en realidad termina siendo una sociedad digital, que termina siendo funcional a lo que muchos teóricos están llamando la cuarta revolución industrial. Con esta tecnología que nos mantiene de alguna manera con una presencia virtual, pero sin presencia corporal. Flexibilidad, adaptabilidad, satisfacción, motivación. Bueno, estas son las determinaciones que necesita de los individuos la sociedad del conocimiento. ¿Y esto cómo queda anclado en lo público y lo privado? Justamente porque lo público siempre se asimiló al estatal, pero nos empezamos a dar cuenta con la reforma que lo estatal se maridó con lo privado. Entonces, en ese maridaje, lo público queda solamente para ser cooptado. Por eso no tenemos espacio público para protestar, por eso no hay tierras para hacer viviendas, por eso las tierras están tomadas para el monocultivo o para los hidrocarburos. Estamos asistiendo a la etapa de un extractivismo que también es ontológico. Podríamos seguir hablando los próximos 5 años y espero que lo sigamos haciendo. Por ahora lo dejo por ahí. Bueno, quería hacer, a partir de lo que dijo Inés y Darío, el siguiente comentario. Las versiones ideologizadas de la neurociencia nos quieren hacer imponer que no es el ser humano social donde aparece involucrada la política, la economía, la cultura, etcétera, 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 quien piensa. Es el cerebro quien piensa. Y el cerebro es uno y único, es universal. Es el mismo cerebro, el de un mapuche, el de un aymara, el de un maya, que el de un blanco rubio y de ojos azules que vive en la Recoleta. Entonces ese cerebro debiera autogestionar sus propias emociones. Y de ahí lo que dijo antes Inés, porque lo que importa es el bienestar subjetivo. No importa el bienestar objetivo, importa el bienestar subjetivo para poder aprender. Y por eso hay que autogestionar las propias emociones. La política de la autogestión significa empresarialmente, en el menor tiempo, con el menor costo, los mejores resultados. O sea, no importa si el mundo se viene abajo, si el chico padece carencias desde la A hasta la Z, el chico tiene que autogestionar sus propias emociones. Y en este contexto aparece la autonomía. En realidad, hay un lento proceso dialéctico y hasta yo diría cíclico helicoidal a través de toda la escuela primaria y secundaria, donde se da el pasaje de una heteronomía hacia una autonomía. Pero aquí se pretende la autonomía desde el vamos.
acá podría haber toda una cuestión crítica, como en un sistema de enseñanza con una especie de tsunami normativo puede existir la autonomía. Pero esa autonomía es la creada no críticamente, con un sentido de manipulación. Por eso los únicos que pueden transmitir son los que diseñan las tecnologías, las empresas que diseñan la tecnología. El docente adulto no debiera transmitir. Simplemente eso para abreviar. Bueno, yo voy a leer un poco algunos de los comentarios que nos están llegando por Facebook, que están muy interesantes. Nos están viendo desde Venado Tuerto, desde Bahía Blanca. María Ángel dice, en la pantalla se nos ve el rostro y los alumnos del secundario no se muestran, no prenden las cámaras. Andrés Arlengo, bueno, agradecen a Inés por revalorizar el vínculo y citar a Pichón Rivière. Javier Castellini, Silvia Ormeño, muy interesante. Leticia Oliva dice, buenísimo todo lo escuchado. Andrés e Inés, el tiempo es tirano, me hubiera gustado escucharlos y profundizando más los ejes tratados por ustedes, infinitas gracias. Perdón, no leí lo de Javier antes. Se plantea el tema del sentido de la tarea que hacemos, creo que ya debe ser parte de la agenda de la pospandemia, pero es imprescindible que se dé la discusión entre los docentes para poder extraer conclusiones de todo esto. Incluso pide a ver si queda algo escrito para tratarlo en una próxima plenaria. Sarlengo dice, el poder opresor impide o trata de impedir la conciencia crítica y más aún lo transformador. Juan Romero, muy importante y necesarias estas instancias de debate. Tenemos que elaborar política educativa desde el campo de los trabajadores para salir al cruce de la política educativa de la burguesía, sea de las variantes derechistas tipo la Soledad Acuña o de las progres de las cuales abrevan los trotas del FDT, ambas vertientes que han atacado sistemáticamente la educación pública. Bueno, nos preguntan si queda subido el video, sí va a quedar subido, Alexander Judith. Y bueno, por ahora esto, digo, para no sacarles tiempo a ustedes, no sé si les dispara alguna otra reflexión. Si no, le vamos dando la palabra a Fabi, ¿no? Ya que vemos que ya dentro de poquito no cumplimos las 2 horas de estar al aire. Yo no me quiero olvidar porque soy a veces olvidadizo y me olvido de decir algunas cosas importantes, como por ejemplo, agradecerle infinitamente a este esfuerzo de Juan Cruz, que tuvo que dejar algunas otras cosas, compañeros que tienen esta cuestión técnica, esta autoridad técnica, son compañeros ocupados, que no se ocupan solo de esto, pero gracias, Juan Cruz, por esta mano inmensa que nos das. Bueno, no sé, Fabi. Mati. Ahí. Bueno, me toca ir cerrando. Yo la verdad estoy muy contento de este encuentro. No solo por la importancia de los panelistas, sino porque somos cabeza dura. Sabemos que por ahí son los encuentros que no son, digamos, más vendibles en el sentido de que nos hacen pensar. Y no es lo que prima en esta época, pero que son tremendamente necesarios de nuestro trabajo de docente. Un docente que no problematiza lo que está enseñando o no problematiza su época, es como que le falta una pata. Por eso yo decía que tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para llevar estos debates adentro de la escuela. Así que yo les quiero agradecer a los panelistas, a Inés, a Darío, a Andrés, por el compromiso, pero también por la claridad, más allá de que les faltó tiempo,
que es entendible porque son temas complejos, por la claridad y el esfuerzo que hacen para explicar las cosas a gente que por ahí no lee todos los días de pedagogía o sobre educación. Así que bueno, tremendamente agradecido y la predisposición que tienen siempre, porque no es la primera vez que participan acá en el sindicato. Creo que los tres han corrido al velo de los problemas que hay en la educación, que quizás ahora se profundizaron este año, pero que vienen de hace varias décadas. Y que es hora de que tomemos cartas en el asunto y nosotros también empecemos a discutir en donde nos toque, en la escuela, en los distintos niveles. Pienso también en los profesorados, ¿no? Empezamos a discutir qué es lo que estamos enseñando. ¿Quiénes son esos sabelotodos que hace 40 años que están aplicando reformas que fracasan una tras otra? ¿Qué intereses tienen? Darío tiene muchos materiales, lo invito a leerlos. Yo lo leí cuando estaba estudiando en el profesorado. Y bueno, y también como Inés y Andrés desde otros ángulos tratan el tema de los intereses que hay detrás de todos los currículos, de todos los planes educativos, de todo lo que quizás en alguna época creímos que eran cosas inocentes y que le hicieron un daño terrible al sistema educativo. Yo creo que el principal, que por lo menos una de las cosas que quedó clara hoy, que viene quedando clara a través de estos encuentros, es que la escuela actual no tiene como objetivo formar sujetos críticos, tiene como objetivo formar sujetos útiles, y nosotros tenemos que combatir contra eso, porque si no, no va a haber cambio social. Y la escuela tiene un rol fundamental en el cambio social. No es un elemento accesorio a los cambios sociales, es un elemento principal en los cambios sociales. Así que bueno, por último, para terminar con un mensaje esperanzador, y como en un momento del año escribimos en algún documento que hicimos nosotros en alguna de las secretarías, también estas crisis o estos momentos históricos son oportunidades. Bueno, aprovechémosla para instalar estos temas, para ir con todo contra la mercantilización de la educación y para tomar cartas en el asunto en cada uno de los lugares que nos toque trabajar y hablar y participar. Muchísimas gracias a todos y a todas, y también a mis compañeros de la Secretaría de Cultura. Cerramos. Sí, vamos cerrando. Un abrazo a todos. También. Yo decía dar un dato de la realidad nada más, muy cortito. Dale. De las 15 primeras fortunas, de acuerdo con la revista Forbes del mundo, 7 son de empresas, de dueños de empresas tecnológicas. En total, entre 7 tipos tienen de fortuna personal, sin contar sus empresas, 476.000 millones de dólares. Dato de la realidad. Gracias. Chau, chau. Un abrazo fuerte a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por todo.